faltan solo 96 horas para que los uruguayos volvamos a las urnas y cerremos un nuevo ciclo electoral. Hoy en Perspectiva volvemos a poner el foco en las elecciones departamentales y municipales, examinando las diferentes realidades que se viven en el interior del país, donde, a diferencia de Montevideo, la campaña se ha presentado más intensa, incluso apasionante. Ya tuvimos una primera aproximación el lunes cuando conversamos con el politólogo Ernesto Nieto, director de la consultora Ágora, que trabaja regularmente con estudios de opinión pública más allá de la capital. Con él repasamos ese día lo que muestran las encuestas en Soriano, Río Negro, Paysandú y Maldonado. Pero falta avanzar más en esta recorrida por el territorio y por eso lo recibimos esta mañana de nuevo a Ernesto Nieto, que en este caso está acá, entre nosotros. Ernesto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, después de tanto, en vivo. Sí, es absolutamente notable. Todos los contactos con Ernesto hasta ahora habían sido o por teléfono o por Zoom, directamente por Zoom, ¿no? Y de muchos años, además. Pero bueno, debo decir para que la gente se quede tranquila, porque la audiencia es muy grande. Me hicieron un paseo por las instalaciones, el propio Emiliano. Es un lugar muy agradable, con muy buenas vistas. Te sirven café de entrada, es muy rico el café. ¿Es rico el café? Es rico el café. Lo preguntaba recién un oyente, Martín, que recordaba lo que habías dejado picando el lunes. Tú. Sí, claro, porque yo siempre digo, todo el mundo habla bien del café y yo siempre estoy acá, no lo pruebo el café. Es rico el café, es muy rico el café, uno se termina de despertar, así que está todo muy bien. Bueno. Y no soy, como dijo mi hija que me dijo, te voy a escuchar, así que habla bien. No sos un holograma. No sos un holograma, papá, mostrá que no sos un holograma. Yo puedo dar fe, no es un holograma. Mi otra hija, la mayor, que tiene un nivel de acidez mayor, me dijo, decí que es el Tour Montevideo. Te propongo que arranquemos tomando como punto de partida algo que ya enfocamos el lunes. Sí. Soriano. El lunes comenzamos justamente analizando Soriano y las posibilidades de que Guillermo Besossi del Partido Nacional sea reelecto, sobre todo teniendo en cuenta que en marzo la justicia le imputó reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncias de delitos como funcionario público, un delito continuado de cohecho simple. Decías que en Soriano había existido un antes y un después de ese evento Besossi. Muy bien, pero el lunes el caso tuvo una nueva vuelta. La jueza Jimena Menchaca modificó las medidas cautelares que había dictado contra Besossi, entre ellas la de prisión domiciliaria. Ahora puede hacer campaña, tiene que volver a la casa de noche, ¿no? Pero puede hacer campaña en estos últimos días. ¿Cómo incide ese hecho político? En realidad podemos esbozar alguna suposición y a partir de algún postulado teórico que es bastante clásico en las campañas electorales. Se dice que hay una porción del electorado, y esto lo tenemos más o menos estudiado en la ciencia política, tanto la nacional como la internacional, hay una parte del electorado que se decide al final. Es una parte del electorado que de verdad es indecisa, que no le da demasiada trascendencia a la política, o no le da ninguna, y que por lo general quienes consiguen llegarle mejor a ese electorado son muchas veces los que logran movilizar más. Hay una idea en las campañas electorales que es la idea de movilización. Es esta cuestión de demostrar capacidad de poder, de juntar gente, de lograr acontecimientos de relativa masividad en corto tiempo, que no lo tienen ni todos los partidos ni todos los candidatos, sobre todo en la política local. Bueno, la incógnita que se abre es si con un Besossi pudiendo hacer campaña y no estando recluido en su casa, ese escenario de pocos días le va a ser suficiente como para lograr eso que normalmente Besossi lo lograba siendo intendente o siendo exintendente, pero siendo candidato. Recordemos lo que decían los números de la última encuesta de Ágora en Soriano, incluso podemos ponerlos en pantalla, marcaban una carrera muy pareja, ¿no? Muy pareja. Partido Nacional 37,5, Frente Amplio 35,5, después el Partido Colorado, que creció, pero igual está lejos, 13,5, Cabildo Abierto 1,5, No Sabe No Contesta 7,5, voto en blanco nulo 4%. Esa encuesta ya tiene algunas semanas, pero ¿qué es lo que reflejó en comparación con la que teníamos de final de año? Bueno, no solamente marcó un cambio en la tendencia de intención de voto, sino que lo que nosotros detectamos, y es lo que
más contundente se ve fue un cambio en el estado de ánimo de la población. Cuando tú le preguntabas el año pasado a los habitantes del departamento cómo está Soriano, te decían avanzando. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema podía ser vinculado al trabajo, a las drogas, que es un tema que sistemáticamente crece en los estudios de opinión pública en el interior del país, sistemáticamente se coloca como un tema relevante, a veces desplazando a los temas de inseguridad, aunque estén vinculados. Ahora, le preguntamos en esta última encuesta, y en realidad el principal problema del departamento, la corrupción política. Pasó a ser la corrupción política. ¿Cómo está el departamento? Está estancado. Ya no está. O sea, ¿con qué es lo que nosotros medimos con eso? Bueno, y medimos el estado, ¿no? El estado del optimismo, del pesimismo, y hubo un cambio. Y correlativamente con ese cambio vimos un escenario, cuando medimos, de mucho más paridad que lo que veíamos algunos meses atrás. Sin duda hubo un quiebre con el caso de Sosi. Ahora, el Frente Amplio no ganó nunca en Soriano, ¿no? El Frente Amplio no ganó nunca. Desde la salida de la dictadura hubo un solo gobierno del Partido Colorado. El primero, a partir de allí, el Partido Nacional, pero además, agreguemos, Bezosi va por su cuarta elección como intendente, pero además desde que Bezosi está en la cancha, el Partido Nacional ha aumentado significativamente la distancia. Y en la última elección departamental, septiembre del 2020, aquella que corrimos por la pandemia, el Partido Nacional arriba del 60%, y Bezosi arriba casi en el 70% de la interna. O sea, más del 40% de los habitantes de Soriano votaron a Bezosi solo, además de los otros candidatos del Partido Nacional. Entonces, estamos hablando de una figura relevante, y la pregunta acá es, bueno, en estos días, ¿a Bezosi le da para recuperar esa mística y para movilizar y contagiar a ese electorado que el Frente da la impresión, Soriano es uno de los departamentos que uno puede seguir con algunos portales que cubren mucho las campañas, da la impresión que en los últimos días el Frente ha pegado un virazo y está teniendo una estrategia un poco más dura, porque de verdad el Frente no hizo una campaña haciendo leña del árbol caído, por citar a uno de los candidatos a la intendencia. No lo hizo. Da la impresión que en estos últimos días hay allí un viraje. Yo creo que podemos estar en que Bezosi logre o en una elección disputada, ¿no? Fue el presidente de la República, ¿no? También. En estas recorridas que está haciendo por el interior, casualmente ayer llegó a Soriano, ¿no? O sea, por un lado tenemos a Bezosi, digamos, en estos últimos días épicos de su campaña electoral, y el presidente Yamandu Orsi, que marca presencia, ¿no? Alguien con buen criterio me dijo en estos días, dice, está todo bien con lo que vos hacés con las encuestas, pero si uno pone el foco a dónde va el presidente y a dónde va el expresidente, uno entiende claramente en dónde están intentando reforzar su ficha. Y bueno, no, lo que tú decís no es casualidad. Ya seguimos. Estamos con el politólogo Ernesto Nieto, que dirige la consultora Ágora, con su base allá en Salto, departamento de Salto. Hablaremos de Salto enseguida, te voy a preguntar, pero antes te propongo que pasemos a Artigas, porque justo ayer presentaste la nueva encuesta de intención de voto sobre ese departamento. Y según tu informe, pese al terremoto político que hubo por el caso de las horas extra truchas, aquel que terminó con la condena en la justicia de Pablo Caram y de Valentina dos Santos, parece que el Partido Nacional igual se perfila como gran favorito. Sí. A ver, nosotros tuvimos una investigación inmediatamente al caso Caram, que está en la web de Ágora, como todos nuestros trabajos públicos, que en realidad encontrábamos un departamento que estaba realmente ante una sacudida, ¿no? Pero con mucha gente que mostraba una situación de el clásico no sabe, no contesta, y el clásico, vamos a ver qué pasa con esto. Nadie entendía nada. Incluso le preguntábamos en ese momento a la gente cuántos conocían a quien iba a asumir la intendencia, a la escribana, y había una mayoría de artiguenses que no sabía, que no lo ubicaba, ¿no? Porque recordemos que hubo varias jerarquías: intendente, diputada, directores, secretario general. O sea, hubo una barrida de autoridades. Ahora, ¿qué pasó? Vino la elección de octubre, vino la segunda vuelta, y en realidad el Partido Nacional no solamente que no, si bien descendió electoralmente, se mantuvo como la fuerza
principal del departamento. Y ahora vienen las elecciones departamentales, donde eso se pone en juego, y lo que nosotros encontramos es una intención de voto que señala una diferencia a favor del Partido Nacional, pero además dentro del Partido Nacional, que la continuidad de la línea de Caram y de Valentina Dos Santos es la principal candidatura que tiene el Partido Nacional. Podemos poner el gráfico en la pantalla con los números. La encuesta da para el departamento de Artigas, Partido Nacional 43,5%, Frente Amplio 36%, Partido Colorado 6%, Cabildo Abierto 4,5% y voto en blanco nulo 4%. No es una elección que uno se pueda decir con estos números que está totalmente definida, porque bueno, estas encuestas, si bien son de 400 casos, tienen un 4,7 de margen de error, un partido podría bajar, otro subir, y estaríamos en una situación muy cercana o de empate técnico, pero bueno, lo cierto es que hay dos cosas. Primero, que claramente el Partido Nacional no va a tener la votación que tuvo cuando Caram fue reelecto, que superó el 60% de los votos válidos del departamento. Otro intendente que arrasó en su reelección. Cuando ganó por primera vez tuvo una elección bastante más diputada, incluso al interior del Partido Nacional. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es esta pregunta que nos tenemos que hacer, que yo creo que es una pregunta más bien ética, y tenemos que hacérnosla todos los uruguayos. ¿Por qué los ciudadanos no sancionamos con el voto hechos claramente de corrupción, y en algunos casos de presunta corrupción? Y no lo digo solo por Artigas, aunque en Artigas podríamos decir, como dice un amigo que era juez, en reiteración real. Ya tuvimos intendentes de Artigas que pasaron por situaciones de procesamiento, y su partido salió en su momento muy bien parado, ¿no? El Partido Colorado en aquel entonces, con Signorelli. ¿Por qué nos sancionamos? ¿Por qué la principal herramienta que tenemos como ciudadanos para premiar un buen gobierno, para castigar un malo, por qué no consideramos que esos hechos, que en las preguntas de opinión pública la gente los reconoce como que está mal, como que son un problema, por qué a la hora de votar no? Bueno, y ahí se abre un abanico. Por suerte hay un montón de colegas jóvenes que lo están investigando. Te doy la primicia, capaz que este año o el año que viene va a haber una serie de investigaciones que van a terminar siendo un libro, que se mete en la política subnacional del Uruguay, se mete en estos temas. Es muy importante, ¿no? Porque necesitamos... Porque hay poco trabajo académico en esa materia. Específicamente en lo subnacional viene creciendo, pero en eso, ¿por qué le pedimos tan poco a nuestros gobernantes locales? Con respecto a quién dentro del Partido Nacional se impondría, tú ya dijiste, es el candidato de la línea Caram, pero vamos a ver los números de la encuesta correspondiente, de la interna del Partido Nacional. Emiliano Soravilla aparece con 59%, Mateo Ayala lejos con 21,6%, Angélica Bianchi 3,6%, bueno, y después indecisos dentro del Partido Nacional 15,8%. Soravilla, que recordemos, dijo hace menos de un mes que la secretaria general de la Intendencia iba a ser Valentina Dos Santos. Señal clara, ¿no?, de continuidad. Sí, sí. Entonces, y un desafío político, todo lo demás, ¿no? Pero además un desafío con las propias autoridades nacionales del Partido Nacional. A eso iba. Porque claro, le han impedido a Valentina Dos Santos ser candidata, y ella, que resuelve, está bien, no soy candidata, pero, 1, hago campaña, 2, si triunfa Soravilla, yo voy a ocupar un cargo que va a terminar siendo una especie de intendente 2 o intendente paralelo, ¿no? Que además fue una de las cosas por las cuales se la procesó, por el manejo que se hizo desde su lugar, que no tenía mucho que ver con el de representante nacional, sino con un cargo ejecutivo. Entonces, bueno, es todo un tema. Ya continuamos, seguimos con Ernesto Nieto, vamos a poner el ojo en Salto a continuación, y después vamos a ver otros departamentos, por ejemplo La Valleja, por ejemplo Rocha. ¿Qué pasa con Durazno, Florida también? A 4 días de las elecciones departamentales y municipales, seguimos analizando cómo viene la competencia voto a voto por las intendencias más diputadas del interior del país. ¿Mantendrá el Partido Nacional su hegemonía territorial en el segundo nivel de gobierno? ¿El Frente Amplio tiene posibilidades reales más allá de Montevideo y Canelones? ¿El Frente Amplio puede perder Salto? Bueno, de esos y otros lugares estamos conversando esta mañana con el politólogo Ernesto Nieto, director de la consultora Ágora, con sede en Salto. Primero le paso el aviso a la audiencia, me sirvieron el segundo café sin que lo pida, está tan rico como el primero,
me están atendiendo demasiado bien. No sé si es que quieren, me voy a ir con 5 cafés de acá hoy, no sé, Emiliano, pero muy bueno. Pasemos ahora, Ernesto, a Salto, justamente, donde Andrés Lima, después de 10 años de gestión, no puede ser candidato. Y por otro lado es el tercer departamento donde los partidos tradicionales comparecen juntos, lo hacen bajo el mismo lema, Coalición Republicana, al igual que Montevideo y Canelones. ¿En qué situación está tu departamento? Mi departamento. Bueno, Salto está en competencia, y está en competencia absoluta. Mira, nosotros Salto lo medimos regularmente. Y yo diría que desde el año pasado hasta acá, cuando se anunció que se iba a conformar la Coalición Republicana, nosotros tenemos, sobre todo en la ciudad de Salto, donde vota el 88% de los habilitados, o sea, la ciudad define, tenemos una situación que se mueve un punto y medio para arriba o para abajo, arriba, a veces arriba el FA, a veces arriba la Coalición Republicana, y tenemos una situación inédita en lo institucional, porque por primera vez, afuera de Montevideo y Canelones, como tú decías, toda la oposición se presenta como Coalición Republicana, haciendo una lectura muy realista. Uh-huh. Si no se juntaban, ya el Frente Amplio en Salto tiene un piso electoral que está arriba del 40 uh-huh. en elecciones nacionales y o departamentales, y es muy difícil ganarle si no te juntás. Ahora, recordemos el antecedente de 2020, ¿no? Sí. El Frente Amplio tuvo 37.000 votos y con eso ganó. El Partido Nacional tuvo 32.000 y el Partido Colorado 18.000. Si hubiesen votado juntos colorados y blancos, habrían tenido 50.000, muy por arriba de los 37.000 del Frente. Yo sé que esto no es mecánico, que no se puede decir, si van en una coalición republicana, agregan los votos de cada uno. Pero bueno, da una idea, ¿no? La suma de Partido Nacional y Partido Colorado era ampliamente mayor que la votación del Frente, ¿no? Entonces la decisión estratégica parece no solamente la adecuada para ganar, sino muy razonable desde el punto de vista de lo cuantitativo. Ahora, ¿qué es lo que venimos observando? Que el Frente Amplio, desde el gobierno departamental y con lo que siempre decimos, el principal poder que se tiene en los gobiernos en el interior son las intendencias. El Frente Amplio, primero que se hizo fuerte en el territorio departamental, de los 6 municipios que tiene Salto, el Frente Amplio gobierna en 4, pero además abrió la cancha, tiene 3 candidaturas, y lo que yo me animo a decir es que hay una parte del electorado que es del 7, del 8%, que se está definiendo en esta última semana, que es esa parte que hoy hablábamos, que no le da tanta importancia a la política, que se puede volcar para un lado o para el otro, y tú fíjate las señales. El domingo, el expresidente Luis Lacalle Pou, haciendo un acto arriba de un estrado con cientos o miles de personas, apuntalando a Carlos Albizu como candidato, que es el candidato de la Coalición Republicana por el Partido Nacional. Apuntalándolo enfáticamente. Señalando sin ninguna duda su apoyo, su confianza, etcétera. Y yo ayer me enteré, esto cuando me vine de Salto el lunes de noche, no lo sabía, que el jueves va a estar el presidente de la República en Salto, Yamandu Orsi. Otro lugar que el presidente Orsi va a visitar en estos días, otro lugar en el que el Frente Amplio se juega mucho en la elección departamental. Entonces, la lectura, más allá de lo que den las encuestas, la lectura es, tenés al expresidente un domingo y el último día antes de la veda al presidente actual. Bueno, claramente la lectura y la información que manejan los políticos es que Salto está en disputa y pueden pasar 2 cosas. O podemos llegar a una elección que se dé de verdad muy, muy, muy pareja, con un par de puntos de diferencia, o podemos llegar a una elección en donde alguno de los dos, con estas estrategias, más las estrategias locales, de territorio, de presencia o no, y de movilización fundamentalmente, donde alguno vuelque a esa parte del 6 o 7. Como dijo un amigo, compren pop, porque de verdad es, a todas luces aparece como, por lo menos de los datos que nosotros tenemos, como la elección más diputada del país. A ver, rápidamente, sí, para que el oyente se ubique, candidatos del Frente Amplio: Álvaro Lima, hermano del actual intendente Andrés. Diputado además. Ramón Fonticiella, que fue ex-intendente 2005-2010. Y Gustavo Chirif. Gustavo Chirif, secretario general de la Intendencia, y muchos dicen que es la mano derecha
en el ejecutivo del ex intendente Andrés Lima, ¿no? El hombre que condujo. Bueno, lo que decimos siempre, los secretarios generales son los que matan los incendios y los que ponen orden. Por eso son figuras tan importantes. Y en la coalición republicana hay dos candidatos, Marcelo Malaquina por el Partido Colorado, hijo a su vez del ex intendente Malaquina, ¿no? 3 veces intendente de Salto por el Partido Colorado, Eduardo Malaquina, un hombre que fue a la salida de la dictadura, fue intendente, después perdió con el Partido Nacional y después fue 2 veces consecutivas reelecto. Y Carlos Albizu por el Partido Nacional, lo mencionaste recién, a raíz del acto del domingo en el que fue a Salto el expresidente Luis Lacalle Pou. Recordemos que Carlos Albizu fue el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en el periodo pasado y tuvo que renunciar en medio de aquel escándalo por las designaciones por fuera de los procedimientos formales de una cantidad de ediles del Partido Nacional y también colorados, ¿no? Sí. Funcionarios colorados. Renunció unos días antes de la comparecencia en el Parlamento que se dio. Incluso hay algunos actores políticos que dicen que el presidente de la República le pidió que renunciara para no exponerlo en el Parlamento y de alguna manera protegerlo de un mayor escarnio público. Y bueno, es una figura que se recompuso y también hay que decir, es la única figura que el Partido Nacional tiene en Salto que tiene capacidad de competir con chances. El Partido Nacional en este tiempo no ha generado otra figura que pueda competir con el Frente Amplio. Y bueno, y la prueba de fuego es este apoyo del expresidente, ¿no? Sí. Subiéndose un estrado y haciendo un discurso político partidario. Enseguida continuamos. Seguimos, Ernesto, seguimos. Vamos recorriendo otros departamentos. Ponemos ahora la atención en La Valleja, ¿te parece? Sí. Otro departamento que tiene aparentemente una competencia pareja, pese a que no estaba entre los que más se observaban hasta hace unos días, unas semanas, ¿no? Bueno, nosotros, los datos nuestros de La Valleja son del año pasado, antes de que se generaran algunos episodios, que algunos pueden parecer de broma, pero me parece que a los habitantes del departamento no le hizo ninguna gracia, como el tema del cartel. El cartel que se iba a poner en uno de los cerros, ahí, que tienen un nombre técnico esos carteles que no me acuerdo cómo es. Sí, el cartel tipo Hollywood. Sí, ahí está. Pero la medición del año pasado nosotros no nos mostraba nada raro. Ahora hay empresas colegas que han medido hasta hace un par de semanas y en realidad les da un escenario de competencia entre la fuerza política que gobierna históricamente en el departamento y el Frente Amplio. El Frente Amplio nunca ha gobernado La Valleja. Nunca gobernó La Valleja, y con uno de los candidatos del Frente Amplio que aparecería liderando no solamente en intención de votos interna, sino con una muy buena percepción de parte de la opinión pública. Entonces, allí podríamos estar en un escenario. El último dato que a mí entre colegas que tenemos buena relación, nos soplamos. El último dato que a mí me decían era todavía hasta hace un par de semanas entre un 11 y un 12 de indecisos. Y bueno, me parece que no estaba en la previa, como tú decías, y va a haber que mirarlo, ¿no? ¿Y qué pasa allí? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se dio este crecimiento del frente? ¿Por qué este emparejamiento? Nosotros lo que detectamos el año pasado es que la gestión departamental no tenía... A ver, los intendentes por lo general son bien evaluados y la gestión departamental con éxito es bien evaluada. Nosotros no detectamos muy buenos números, ¿no? Cuando un intendente no llega o está por debajo del 40% de aprobación en el interior, eso significa que hay una parte de la opinión pública que no está conforme. ¿Qué es lo que está de por medio? Por ejemplo, una interna complicada dentro del propio Partido Nacional. A veces son cuestiones internas o a veces son cuestiones de la gestión gubernamental. No todos los territorios responden igual. Te pregunto porque veía en una nota de El País del domingo, los propios blancos reconocen que las luchas intestinas entre García, Caro Laviaga, que también compite, y la exintendenta Adriana Peña han generado un desgaste en la gestión y la conexión con el electorado. Un desgaste en la gestión que se ha traducido además en algunos problemas. Recordemos que nuestro sistema de gobierno departamental le da mayoría al partido que gana en la Junta. Pero el tema está que no siempre todo el partido se alinea detrás del intendente. Entonces, cuando tú tenés sectores importantes adentro del partido y no hay acuerdo, o los cargos no se distribuyen como todos pretenden,
¿A dónde termina sacudiendo eso? Bueno, en la Junta Departamental. Hay cosas que se aprueban, cosas que no, discusiones que se centran y discusiones que salen a la opinión pública. Ese es el caso que estamos viendo. Sí, sí. Por ejemplo, han estado en el debate últimamente números de compras, ¿no? Precios a los cuales la Intendencia de La Valleja compraría determinados productos o servicios completamente por fuera de los valores de mercado, de ¿no? Los valores de mercado, y además aparentemente muy cegadas las compras a la hora de que se hacen determinados protocolos de compra y después se le compra a que puede estar segundo o tercero, ¿no? Uh-huh. Mario García es el actual intendente que va por la reelección, y en el Frente Amplio, decías, el principal retador es Daniel Ximénez, ¿no? Daniel Ximénez, que aparece como una figura que no solamente tiene la mayoría al interior del Frente Amplio, sino, por lo que me dicen estas empresas colegas, tiene muy buena imagen a nivel de la opinión pública en general del departamento. Sigamos. Rocha. Según ha trascendido, en Rocha hay paridad entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, bueno, que son los lemas que se han alternado en el gobierno últimamente, ¿no? Tú habías dicho hace unas semanas acá en la mesa de análisis político que la expectativa que tenía la izquierda de recuperar el gobierno de ese departamento era excesiva con relación a lo que estaban dando las encuestas de intención de voto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más nuevo? No sé si tenemos algo muy nuevo, pero algo que creo que no dijimos la otra vez es: en Rocha no hay coalición republicana, formalmente no está establecida, pero Alejo Umpierres, cuando ganó en el 2020, logró que una figura importante dentro de Cabildo Abierto fuera candidato a intendente por el lema Partido Nacional, y ahora lo logró con un candidato que pertenece al Partido Colorado. Entonces, en realidad, en Rocha no tenés una coalición republicana, pero tenés que al Partido Nacional tiene candidatos. El ex intendente que renunció para poder postularse nuevo, Alejo Umpierres, pero también tenés candidatos de otra fuerza política. Entonces, no es una coalición formal, pero es muy parecido a experimentos que han ocurrido otras veces en el interior del país, donde adentro de un lema, generalmente el lema Partido Nacional, que es el partido ampliamente predominante en el interior del país, compiten candidatos que vienen de otros lugares. Entonces, nosotros tenemos datos nuevos, o empresas colegas, si han hecho, no nos han pasado, no. Tenemos la impresión de que Rocha va a terminar siendo el Partido Nacional, pero con menos, ya fue un escenario muy disputado y hay alternancia, pero tenemos la impresión que, bueno, que allí Umpierres va a repetir, y va a lograr repetir después de un buen tiempo que en Rocha no hay reelección. Una situación no tan drástica como la de Paysandú, que de Jorge Larrañaga, ningún intendente logra la reelección, pero tenemos la impresión que va a romper la racha ahí Umpierres, y el Partido Nacional tiene mayores chances. Del lado del Frente Amplio va Aníbal Pereira, del MPP, que gobernó entre 2015 y 2020, ¿no? Exintendente con mucho conocimiento, con mucha trayectoria, pero bueno, allí quizás el tema es que la pata más fuerte justamente sea una figura dentro del Frente Amplio, a diferencia del Partido Nacional, que no solamente tiene al exintendente, sino, como te decía, alguna figura extrapartidaria que va a sumar, que va a acumular votos. Dijimos, Ernesto, que en Rocha el Frente Amplio lleva como candidato principal, podría decirse, Aníbal Pereira, que fue intendente, pero también va Flavia Coelho, ¿no? Flavia Coelho. Que fue justamente quien relevó a Pereira cuando renunció para intentar ser reelecto, ¿no? Acá tenemos una de las variantes que hay que considerar, ¿no? Las distintas fórmulas con las que el Frente Amplio juega según los departamentos, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha habido un proceso en donde el Frente Amplio se ha ido poniendo a tono con la regla de juego, porque una de las cosas que desde el propio Frente Amplio se le achacaba a las competencias departamentales era que a veces no jugaba, o que no ponía en la cancha todos los jugadores que podía poner por la ley, que son hasta 3 candidatos. Bueno, en ese sentido, si uno mira, el Frente Amplio ha venido incrementando elección a elección su cantidad de candidatos totales, y en buena parte de los departamentos, en la mayoría de los departamentos, el Frente Amplio abre la cancha con 3 competidores. Está utilizando las 3 variantes posibles, 1, claro, 2 o 3 candidatos. Claro. Después tenés casos como Canelones, que tenés un solo candidato, Aníbal Legnani. Canelones es Francisco Legnani. Francisco. Y después tenés, bueno, ahora el caso de Rocha, que es 2, pero después tenés una inmensa cantidad de departamentos que tenés 3. El asunto está que la cantidad no necesariamente se traduce en cantidad de votos. O sea,
¿Está bien intentar aprovechar la regla? Sí, está bien. La estrategia además no solamente es legal, sino que hasta es bien vista en sectores del Frente Amplio que decían, ¿por qué vamos con uno solo? Cuando en realidad la realidad nos muestra que los demás van con más y nos ganan. A eso se le suma un segundo elemento, otro discurso también que dice, bueno, hay que tener muchas listas, no alcanza con tener 3 candidatos. También hay que diversificar las listas. Bueno, ahora vamos a tener una prueba de fuego de si tener más candidatos y tener más listas te dan más éxito o no. Yo parto de la premisa de que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque imponer candidatos en el interior no es lo mismo que hacerlo en Montevideo o el área metropolitana. Construir figuras políticas exitosas a veces en algunos territorios que cada vez hay menos población y que tienen perfiles culturales y políticos conservadores lleva tiempo. No es de la noche a la mañana que un edil puede ser intendente. Seguimos, en unos minutos vamos a mirar hacia el centro del país a propósito de estas elecciones departamentales que se vienen. ¿Cómo hacemos para abarcar todo el país? ¿Cómo hacemos para que el tiempo nos dé? Ernesto, vamos a ver. Te pido que vayamos ahora al centro del territorio nacional. Durazno. El centro-centro. Claro, Durazno, Florida, ¿qué escenarios hay en la previa? Florida, algo creo que dijimos, pero lo podemos decir. Florida había un antes y un después de que Enciso decidiera retornar y ser candidato. Sí, lo dejó para último momento, ¿no? Recordemos que fue, en este periodo pasado, fue embajador en Buenos Aires. Lo estudió, claramente lo estudió. Caso típico que teníamos nosotros lo medimos, un intendente que no tenía, como hablamos recién de algún otro caso, que no tenía altos niveles de aprobación, que además un intendente que era de alguna manera heredero político de Enciso. ¿Estás hablando de Guillermo López? Guillermo López. Y bueno, Enciso sale a la cancha y el escenario que nosotros veíamos con un frente amplio, con chances, haciendo una elección competitiva y en algún momento del año pasado con mayor intención de voto hacia lo departamental que el Partido Nacional, cuando medimos este año ya con Enciso en la cancha ya se dio un quiebre de tendencia, si bien nuestra encuesta ahí tiene más de un mes y medio, se vio el cambio y tengo la impresión de que con el conocimiento que Enciso tiene del territorio, con la imagen que la población además tiene de Enciso antes de incluso de ser candidato, me parece que ahí la disputa no va a ser tan cerrada como se podía esperar y que Enciso va a terminar siendo intendente por el Partido Nacional. El Partido Nacional va con 2 entonces. Lleva 2 candidaturas. Va con Enciso y Cayetano Stopingi. Que es alcalde de, no me acuerdo qué municipio ahora de Florida, pero es un alcalde. Ahí es otro fenómeno muy interesante. Cada vez más tenemos candidatos a intendente que provienen de un cargo de alcalde, ¿no? Por algo será. Un efecto no pensado, pero un efecto político de cómo el poder en los municipios es relevante, sobre todo algunos municipios que tienen cantidad de electores. En el Frente Amplio son 3 los nombres: Mariana Lorie, Álvaro Vega y Juan Francisco Giacchetto. Allí tenés una combinación de experiencia, renovación, ex intendente, ex diputado, y bueno, ahí teníamos la regla, ¿no? El Frente Amplio abriendo la cancha y bueno, compitiendo. Durazno. ¿Qué pasa en Durazno? Allí no compite un histórico del departamento, Carmelo Don Vidalín. Carmelo. Entonces, Don Carmelo. Bueno, no creo que haya demasiadas dudas de que el Partido Nacional repite. El asunto está en que me parece que hay alternancia al interior del Partido Nacional. Se ha dado una puja tremenda del Partido Nacional en Durazno, ¿no? Como decimos, se han dado además. Recordemos, el espacio 40, liderado por Javier García y Sebastián da Silva, perdió su banca en Durazno con aire fresco en las elecciones anteriores por 3 votos. Sí. 3 votos y al final del escrutinio, ¿no? En el tercer escrutinio y después con los observados y después con 50 jueces de todos los partidos, porque todo fue muy apasionante. Pero aparentemente eso dejó cierto nivel de heridas. Y fíjate lo que dijo Sebastián da Silva en aquel momento: perdimos la banca de Durazno por 3 votos, contra todo el poder departamental. Exacto.
La revancha es en mayo. Exacto. Democráticamente tendremos la oportunidad de renovar el departamento. Gracias Jorge, gracias Felipe, gracias a todo el equipazo de la 40. Fíjate en qué términos está planteada la cosa. Bueno, los blancos se caracterizan porque la sangre llega al río, históricamente, ¿no? Y es un departamento que Carmelo Vidalín lo hizo mucho más nacionalista que lo que era antes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los candidatos en el Partido Nacional? Por el espacio 40 del que hablábamos recién, Felipe Algorta. Por aire fresco de Vidalín, Domingo Rieli. Que es la continuidad de don Carmelo, como le dicen allí en Durazno. La información que nosotros tenemos, esta no es información de ahora, es que Algorta estaría sacando una cabeza de ventaja sobre Rieli. Pero de lo que no hay duda, por 3 investigaciones que se han hecho en Durazno, es que el Partido Nacional repetiría y mantendría el gobierno departamental. Entonces allí parece que la mayor competencia la vamos a tener que mirar de nuevo, como en octubre, por ver quién se queda con la banca, ahora por ver quién se queda con el sillón del intendente. ¿Qué sector del Partido Nacional? Ernesto, en esta recorrida que hemos estado haciendo, faltan algunos departamentos. Sí. Yo dije que íbamos a tratar de poner el foco en aquellos donde la competencia venía peleada, venía interesante, venía con expectativas. Casualmente quedan afuera, a ver, hago la lista: Colonia, Flores, 33, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera. ¿Son todos departamentos donde ahí no hay discusión? De esos departamentos que mencionás, Emiliano, bueno, tampoco hablamos de Montevideo y de Canelones. No, eso sí, porque eso estaba afuera. Ya sí. damos por sentado que no. ¿Dónde puede haber una sorpresa, pero no sorpresa del partido? Me parece que sí, del sector. Colonia, nosotros en las investigaciones hemos hecho varias investigaciones en Colonia y en realidad allí nos da una ventaja consistente y que se repite a favor del Partido Nacional, menos ventaja que en las anteriores. Este es un escenario que quizás veamos en varios departamentos. La elección quizás no sea muy disputada, pero va a haber menos ventaja a favor del Partido Nacional con relación al Frente Amplio, que con la excepción de Rivera es en todos los casos el partido contendiente. Pero en la interna del Partido Nacional hemos visto oscilaciones en Colonia. Entre la ex, fue alcalde también, no, fíjate, fue alcalde ya hace 10 años, María de Lima, después estuvo ocupando un cargo en la OPP, y el candidato por el oficialismo, por el moreirismo, podríamos llamarlo, de alguna manera, que es Rodríguez, si no recuerdo más. Ahí hemos visto una paridad en la interna y también una oscilación. Me parece que estos días ahí también son importantes para definir dentro del Partido Nacional. El tema está en que una interna muy disputada te mejora la votación del partido. Entonces, indirectamente eso puede hacer que también disminuyan las chances del Frente Amplio, cuyo principal candidato es el actual senador, que precisamente, que hoy decías, el caso de Salto Grande, fue quien hizo la interpelación a las autoridades de Salto Grande en su momento. Los demás departamentos que mencionaste, va a haber continuidad de los partidos. Rivera va a seguir siendo el Partido Colorado, Cerro Largo va a seguir siendo el Partido Nacional. En la mayoría de esos hay continuidad de los intendentes que van por la reelección y van a ser reelectos: Urramendi en Cerro Largo, Sander en Rivera por el Partido Colorado. No va a haber grandes, por lo menos no esperamos que algo se salga de la partitura ahí. En Tacuarembó, ¿qué se prevé? Y que haya continuidad del Partido Nacional y que el actual intendente sea el ex intendente que va por su reelección sea reelecto, con una mejora también del Frente Amplio, donde también otro territorio donde el Frente Amplio abre la cancha, va con triple candidatura, algunas además figuras nuevas, en el sentido que nunca habían sido candidatos, pero no esperamos sorpresas. Y Flores, tradicionalmente blanco, seguirá siendo blanco entonces. Seguirá siendo blanco, seguirá siendo con una diferencia importante. Bueno, en fin, claro, ahora en estos últimos departamentos un poco más al galope, pero hemos dado la vuelta al país. ¿Algún comentario general antes de cerrar por hoy? Sí. Esta, a diferencia de octubre y a diferencia de noviembre, esta no es una elección. Son 19 elecciones, donde para los habitantes de esos departamentos lo que se define es el gobierno más relevante que tienen en su vida cotidiana por 5 años.
Pero además de eso, vamos a tener 136 elecciones municipales. Y a diferencia de Montevideo, y a medida que te alejas de Montevideo, la elección municipal se viene transformando en una elección de tercer nivel, pero muy importante. Tanto es así que cada vez tenemos más municipios pequeños en donde la gente vota más por el alcalde que por el intendente. O sea, porque tú tenés que hacer una combinación, son hojas separadas. Si por alguna razón el candidato a intendente de ese partido no te convence mucho, cada vez hay más ciudadanos que optan por votar su autoridad local que la autoridad departamental. Entonces, esto es un cambio, vino para quedarse, es diferente a lo que ocurre en Montevideo. Los montevideanos no miran con buenos ojos, no participan de la misma manera en la elección municipal, votan muy poco a lo municipal. Sí, 30%, 30 y algo, ¿no? El que llegó más en la elección pasada estuvo en el 38 con algo, donde se votó más para lo municipal. Y tenemos estudios que le preguntás en qué municipio viven y no lo saben, porque bueno, Montevideo fue armado de una manera extraña el territorio de los municipios. En el interior, en cambio, al revés. Es alta la votación, el porcentaje de votación en los municipios. En la enorme mayoría de los municipios del interior la votación es igual y en los más pequeños superior en lo municipal que en lo departamental. Entonces tú tenés que en un departamento donde te vota el 85, 86, 87% de asistencia a la elección departamental, que siempre es un poquito menor que la nacional, tenés municipios donde te vota al mismo nivel, en algunos muy pequeños donde te vota más a lo municipal, y en algunos se vota apenas un poquito por debajo. Y eso es considerable. Estás hablando de que a 150 kilómetros de Montevideo tenés gente que vota en el 85% a lo municipal y en Montevideo vota el 35%. Vaya, para un país tan chiquito son muchas diferencias. Tenemos que sacar punta a esta realidad en particular, creo que merece una observación cuidadosa, tanto en cuanto a sus causas, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Como en las consecuencias, ¿no? Lo que implica después para la vida política, para la actividad política, para los partidos en cada uno de esos lugares. Lo dejamos abierto. En perspectiva, más que un programa, más que una radio. Ernesto, estás en Montevideo en estos días por varias razones, pero una de ellas porque se presenta esta semana un libro que coordinaste con Gerardo Caetano. Territorios claves para entender el Uruguay de hoy. Vamos a dedicarle un espacio central a ese libro dentro de unos días, pero en síntesis, ¿cómo lo presentás? ¿De qué se trata? No es un libro sobre las elecciones departamentales. No. Ahí hay un capítulo que trata de lo subnacional, que escribimos con el querido amigo y colega Antonio Cardarello, donde en realidad rastreamos desde el siglo XIX cómo se va gestando lo local, el poder local en Uruguay, y decimos que siempre ha estado en disputa cómo organizar los territorios políticamente. Desde el comienzo de los tiempos ha estado en disputa. Pero esa es una de las notas, uno de los artículos. Capítulo. El asunto está en que son 23 colegas de diferentes disciplinas. Es un esfuerzo, pero es un aporte riquísimo. Tenés capítulos de 12, 15 páginas que son unas perlitas. Tú querés mirar cómo se ha transformado el Uruguay en este comienzo del siglo XXI y notar las diferencias con el final del siglo XX. Allí tenés producción, educación universitaria, descentralización, cambios en la sociedad en niveles en los que eran inimaginable hablar. Por ejemplo, hay un vecino, no quiero nombrar ninguno porque están todos muy buenos. Ya sé de cuál vas a hablar. A ver. El de la cultura ñeri. Claro. Felipe, que la rompe siempre, Felipe Arocena, hace un precioso capítulo, pero que ilustra una realidad que la tenemos ante los ojos y por tanto a veces nos puede pasar desapercibida. Yo todavía no leí todo el libro, pero sí leí algunos capítulos y ese me interesó de manera especial. Pero por ejemplo, a ver. La cultura ñeri. La cultura ñeri, pero por ejemplo, ¿no? Capítulo de demografía. La mayoría de nosotros, incluso quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, no teníamos en claro en qué etapa del ciclo de nuestra población estamos. Y allí Wanda Cabela, Martín Pardo hacen un precioso capítulo a partir de los últimos datos del censo diciendo, bueno, estamos en esta etapa, en una etapa post-transicional, no solamente que prácticamente no crecemos, sino que la proyección es que en poco tiempo podemos empezar a hacer menos, pero ilustran algo que era menos evidente, que es cómo nos estamos moviendo dentro del país. Y nos estamos moviendo.
O sea, se mueve, a pesar de todo, se mueve. Tú tenés que Arocena y Schutz, el otro Arocena, el ex decano, hacen un precioso capítulo hablando, bueno, ¿y en qué está hoy el desarrollo? Durante décadas pasamos diciendo que nos tenemos que desarrollar. Los dos candidatos que compitieron en el balotaje en lenguaje diferente hablaban del desarrollo en Uruguay. Bueno, ellos ponen las piezas actuales de cómo tenemos que mirar el desarrollo y ponen ejemplos de cosas que han pasado en Uruguay y que son bastante poco conocidas, de ejemplos de cómo hay una solidaridad eficiente, la llaman ellos, que está ahí y que tiene que aparecer y que nos puede impulsar. Y bueno, hay por ejemplo, hay toda una radiografía que hacen colegas tuyos, ¿no? Tomer Urwitz, que nunca sé, Tomer, cómo se pronuncia tu apellido. Ahí está bien, Urwitz está bien. Algo así, y Santiago Soravilla, hacen un mapeo de la redefinición de los medios de comunicación en Uruguay, poniendo énfasis en el interior, que también se han redefinido mucho. Entonces, hay muchas dimensiones. Ahora, todas las dimensiones tienen algo en común. El Uruguay de este siglo XXI es distinto. Tenemos que iluminarlo desde el pensamiento, desde el conocimiento, para navegarlo mejor, porque es muy distinto de lo que vimos en el siglo XX. Y en especial es distinto lo que podríamos llamar el interior. Y por eso la concepción de territorios recorre todos los capítulos, está presente. Hay transformaciones productivas que yo sé que de Montevideo cuesta percibirlas, pero el interior, que muchas veces es el que más produce cierto tipo de valga la redundancia, de producción agropecuaria, ha tenido cambios, en algunos casos dramáticos, preocupantes. Estamos con un sistema ecológico al borde de la saturación en algunos lugares del país, y todo está pasando delante de nuestros ojos. Bueno, es tiempo de ponerse en la silla, mirarlo, pensarlo, y los colegas hicieron un trabajo maravilloso, y yo de verdad espero que lo podamos, que sea un insumo para pensar, ¿no? Y Banda Oriental además se la jugó, porque Banda Oriental es una editorial histórica que promueve el pensamiento nacional, muy vinculado a algunas disciplinas, pero abrió la cancha. Acá hay de todo. El libro se titula, y lo repito porque hay oyentes que lo estaban preguntando, Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Lo coordinaron Gerardo Caetano y nuestro invitado de hoy, Ernesto Nieto. Se presenta el jueves en la Sala Mayolo, ahí en la sede central de la UDELAR, a las 18:30, y voy a hacer, porque sé que me estás por echar, voy a hacer No, yo no te estoy por echar, se nos termina el tiempo. Dos agradecimientos. Primero, una faceta que quizá la gente de Montevideo no lo conozca mucho. Gerardo Caetano es un tipo muy generoso, se prende a dar clases en el mal llamado interior, y me sigue el tren en algunas cosas que inventamos, y se prende y disfruta mucho además. Y este libro surge a partir de un curso que damos juntos en el interior y que no se da. Va a estar bueno cuando hagamos la entrevista contar la anécdota de cómo fue que surgió. Está en la introducción para los que quieran. Y el segundo agradecimiento es a ti, Emiliano, porque en realidad yo, que soy salteño, que soy hombre del interior, y cualquiera que conozca un poco este país sabe que en realidad no nos es fácil para quienes producimos lo que sea desde el interior llegar a Montevideo. Y en realidad el primero que me abrió sistemáticamente las puertas en Montevideo fuiste tú, ya hace muchos años. Qué impactante eso que estás diciendo. Hace muchos años. Mirá. Entonces, termino con esto. Entonces, mi agradecimiento por tener en cuenta lo que producíamos y lo que producíamos desde Ágora, que este año cumplimos 26 años, y después que tú me abriste las puertas, empezó a llamarnos mucha más gente, a interesarse por cosas que hacemos desde el interior, que no es Ágora o Ernesto Nieto. Hay mucha gente desde el interior que hace muchas cosas y que nos pueden ayudar a entender mejor el Uruguay. Entonces, muchas gracias. Bueno, recibo ese agradecimiento, pero te aclaro, en perspectiva, y creo que para la audiencia de nuestro programa sobre todo, tus aportes han sido muy enriquecedores, justamente, nos han permitido alumbrar, mostrar, conocer desde adentro, con mucho trabajo serio, cuidadoso, punto a punto, con mucha evidencia, realidades que desde acá nos resultan lejanas, ¿no? Así y bueno, alguien tiene que hacerlo. Un abrazo, Ernesto, seguimos en contacto.